En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El síndrome de fibromialgia es una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo. También una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces se describe como un dolor de pies a cabeza. Afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo, no ocasionan dolor o hinchazón de las articulaciones y no se conocen bien los mecanismos por los que se produce. Por ello, no se encuentran alteraciones en los análisis o en los estudios de imagen que permitan establecer el diagnóstico. La fibromialgia comparte algunas características con el síndrome de fatiga crónica o, como recientemente se le ha denominado, enfermedad sistémica por intolerancia al ejercicio. ¿Cuáles son las causas de la fibromialgia? A continuación hablamos con el doctor Juan Rodríguez Rivera, reumatólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Ya se siente, ¿verdad? Ese frito de madrugada, ya como que estamos entrando en esa época y ya medio mundo está ya de celebración de la Navidad mucho antes, ¿verdad? De las fechas festivas. Pero qué rico, porque Puerto Rico siempre ha sido un pueblo sumamente alegre y ojalá y estas Navidades, ¿verdad? Nos llenen de mucho amor sobre todas las cosas. Recuerde que usted nos puede también ver por notiuno.com /TV, escuchar por Noti1 630 y por la banda del 94.3 FM. Hoy tenemos un tema de suma importancia porque lo conozco hace como 40 años, la fibromialgia. Antes se decía que las personas que padecían de fibromialgia eran personas que estaban con un poquito de demencia, que eso estaba en su mente, pero luego posteriormente todo se pudo determinar y no es así. No está aquí. Realidad nos duele, mire, desde el pelo a los que lo padecen hasta la uñita de los dedos de los pies. Pero para que nos hable sobre la fibromialgia, qué mejor que el doctor Juan Rodríguez Rivera, reumatólogo. Buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Qué bueno que esté aquí, porque yo me imagino, doctor, que después de la pandemia los casos se deben haber multiplicado de fibromialgia. Así es, así es. Antes de empezar con la fibromialgia, decir que se trata de una enfermedad, yo diría que la más incomprendida y la más discriminada. Incomprendida por la familia, por los hijos, por los patronos. Y todas estas situaciones estresantes empeoran el cuadro clínico de fibromialgia, que como vamos a ir hablando durante el día, se trata de un cuadro de dolor generalizado, como dice Luz Nereida, desde aquí hasta allá abajo. Poco a poco vamos a ir desarrollando el tema porque lo que queremos hoy es que entiendan de qué se trata la fibromialgia. Doctor, o sea, eso quiere decir que donde hay fibras nerviosas o terminaciones de fibras nerviosas, vamos a tener dolor. En realidad el dolor es generalizado. O sea, en donde quiera que uno tenga un tipo de estimulación, le genera dolor al paciente. Hay distintas teorías que hablaremos también de eso, de cómo se genera, pero el cuadro clínico es de dolor muscular generalizado, desde cuello, espalda, hombro, cadera, mucho dolor generalizado. Se puede confundir, por ejemplo, una persona que a lo mejor le gusta, ha sido un atleta de alto rendimiento y de momento comienza a sentir estos problemas, a lo mejor lo puede confundir por el exceso de ejercicio, por lo que ha sometido su cuerpo, ¿no? Al peso, a la resistencia y ese tipo de cosas, y no necesariamente. Sí, es posible que lo trate de relacionar a una actividad física, pero lo cierto es que la causa detrás de todos estos síntomas no es el ejercicio. El ejercicio pudiese ser beneficioso, pero lo que hay detrás de todo esto no es exceso de actividad física, sino otra cosa que vamos a ir discutiendo durante la mañana. Si la trabajan los reumatólogos, la fibromialgia es como muchas otras condiciones, algo que el propio cuerpo o sea, es autoinmune, es una condición autoinmune, yo misma me la provoco. No, la fibromialgia es una condición no inflamatoria y no autoinmune. Por eso es que este tipo de condición médica, el dolor cuando se trata como si fuera autoinmune o si fuera inflamatoria, no hay respuesta clínica. Porque si no, la causa no es esa, no tiene por qué responder a eso. Entonces, ¿cuál sería la causa o las causas? O sea, ¿hay algo que dispare el que las personas comiencen a sentir este problema de dolor? Entonces, muchas veces no se pueden ni levantar de una cama. Y no es por entumecimiento, es que el dolor es tanto que no pueden.
Lo que nosotros observamos en la oficina es que lo que hay detrás de la fibromialgia es un cuadro que sufren los pacientes que se encuentran bajo mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, no duermen, tienen muchos síntomas y no mejoran con nada. O sea, no tiene nada que ver con eventos inflamatorios, ni artritis reumatoidea, ni lupus. Lo que hay detrás del paciente de fibromialgia en general: estrés, ansiedad, insomnio y depresión. En la medida en que esos 4 factores empeoran, el cuadro clínico empeora. En la medida en que esos 4 factores mejoran, el cuadro clínico mejora. Así es la fibromialgia. Vemos la fibromialgia. ¿A qué edades en particular o qué grupo de la población son los que padecen fibromialgia o están expuestos a? Bueno, la mayoría de los pacientes con fibromialgia son mujeres. Hablan del 2 al 4% de la población general. Pero la mayoría son mujeres de edad adulta. Pero yo tengo pacientes de 18, 20 y 22 años. Y el denominador común, como acabo de decir, pacientitos jóvenes que se encuentran bajo mucho estrés, mucha ansiedad y mucha depresión. O sea que si nosotros entonces nos damos cuenta de los síntomas de esas 3 condiciones y podemos trabajarlo, podríamos no llegar a la fibromialgia. La fibromialgia... Llega al principio, estoy diciendo. Es que lo que hay detrás es eso. Para poder mejorar la fibromialgia tendríamos que manejar nuestros estresores, nuestras ansiedades, buscar ayuda profesional para la depresión, y en la medida en que esos factores vayan mejorando, el cuadro clínico va mejorando. Decir que hay cura, no, pero sí mejoría significativa. Síntomas, o sea, la gente que siente, doctor, o sea, usted menciona, ¿verdad? Pues, que si yo toco aquí y acá puede que me duela, pero ¿qué otras cosas le dicen los pacientes? Bueno, en la literatura médica hay descrita hasta 100 síntomas distintos, pero a grosso modo le duele la cabeza, el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, las manos, los pies. Sumado a eso, una constelación de síntomas. Se le duermen las manos, se le hinchan los pies igual, calambre, se marean, pobre concentración, problemas de memoria, migraña, picor. O sea, son tantos y tantos síntomas que de verdad los médicos que están evaluando estas condiciones, que como son tantos síntomas, lo terminan evaluando muchos médicos. Neurólogos, psiquiatras, ortopedas, internistas, cardiólogos, neumólogos, son muchos síntomas. Y terminan cada uno haciendo sus propias intervenciones para al final decirle al paciente de que del corazón está bien, que del pulmón está bien, que todo está bien. Entonces sale la pregunta: ¿qué tengo? Y lo que existe detrás de todo esto, lo que acabamos de decir: estrés, ansiedad y depresión. O sea, que detrás de todo eso, pues entonces lo que se llama la fibromialgia. ¿Qué quiere decir entonces, doctor Rodríguez Rivera? Que muchas veces cuando el paciente llega a sus manos, ya ha pasado por todas esas manos y ya llega, me imagino, que bastante severo, o sea, que a lo mejor que casi no puede caminar por el mismo dolor, fatigado, que no puede ni levantarse, hacer las cositas diarias de la casa, porque no tuvo un diagnóstico certero bien al principio. Así mismito. Llegan a la oficina sumamente estresados, preocupados por lo que tiene, porque a pesar de todo el cuadro clínico tan devastador que tiene de dolor generalizado, todas las pruebas salen bien. Entonces sale la pregunta: ¿pero qué tengo? Pero si uno piensa en la posibilidad de que sea fibromialgia y hace las preguntas de rigor, de cómo se siente de estado de ánimo, que si duerme bien, que si descansa, pues entonces uno puede entonces pensar en esa posibilidad de fibromialgia, dar con el diagnóstico y entonces poderle dar un tratamiento que logre aliviarle los síntomas. ¿Puede la fibromialgia, como otras condiciones, verdad, reumatológicas, o sea, el paciente puede tener una artritis y puede tener fibromialgia? ¿El paciente puede tener lupus y puede tener fibromialgia? Así es, así es. Inicialmente... Porque se complica un poquito más ese cuadro. Sí, sí. Uno siempre piensa, los médicos siempre pensamos, o debemos pensar, en un solo diagnóstico. En el caso de la fibromialgia, pues yo tengo 2 formas de pensar como médico, ¿verdad? Pensando como médico. Yo quiero que me entiendan. Nosotros entendemos al paciente. Lo que necesitamos es que el paciente nos entienda a nosotros. Yo necesito un diagnóstico que me explique por qué le duele la cabeza, el cuello,
los hombros, la espalda, las manos, los pies, que tenga estrés, ansiedad, depresión, insomnio, se le olvidan las cosas, pobre memoria, pobre concentración, laboratorios normales. Yo necesito un diagnóstico que me explique eso. Y existe uno, fibromialgia. Fibromialgia. ¿Se ve a menudo en las personas sobre los 50 años? Sí, 50, 40 y 30. Tengo de 18, de 20 y 22. O sea, yo digo 18 años, 20 y 22, o sea, yo puedo entender que pueden haber preocupaciones, no voy a decir que no, pueden haber factores estresantes, porque son muchos de ellos estudiantes universitarios que tienen presión y el deseo de querer salir, ¿verdad?, al campo laboral lo más pronto posible, pues son factores estresantes. O a lo mejor cosas que vivieron de niños que entonces ahora salen a flote. Son los menos, los jovencitos, pero los hay. Y todos se encuentran bajo mucho estrés. Cuando miramos entonces a este paciente, me imagino que si tiene todos esos derivados o todos esos puntos, ¿verdad?, o factores que disparan esta condición, entonces hay que trabajar, me imagino, desde todos esos ángulos, ¿no? Sí, el tratamiento de la fibromialgia es multidisciplinario. Los aliados, como yo describo, de un pacientito de fibromialgia son varios. Primero, necesitan un entorno familiar favorable que los entienda y los ayude. Un entorno laboral que los entienda y los ayude. Necesita un reumatólogo que lo dirija. Necesita un psiquiatra. Importantísimo. Porque estamos diciendo que lo que hay detrás de la fibromialgia es depresión, en mayor o menor medida. Por eso es que el cuadro clínico de fibromialgia tiene un espectro clínico amplio, desde casos leves hasta casos severos. Y necesitamos un psicólogo. Una vez están todos esos elementos, estamos en condición de poder ayudar al paciente. Porque tenemos que tener algo bien claro. El paciente de fibromialgia, mientras se encuentre bajo estrés continuo, no mejora. No importa lo que le dé. No mejora. Necesitamos lograr que el paciente se encuentre, que mejore su calidad de vida, que pueda estar más tranquilo, que pueda estar más relax, que pueda dormir y descansar. Entonces podemos hablar de mejorías clínicas. Usted menciona mucho y me encanta ese énfasis que usted hace del descanso y del dormir, porque se sabe a través, ¿verdad?, de la ciencia médica de que el descanso regenera nuestro cuerpo y nuestras células, y entonces eso nos ayuda a tener una vitalidad al día siguiente. Y si estos pacientes padecen de insomnio y encima el dolor no los deja dormir, al otro día no pueden levantarse. No, y no solo eso, es que eso es un círculo vicioso que se repite. Se acuesta, no duerme, se levanta mal, pasa el día mal, vuelve y se acuesta, no duerme, pasa el día mal, y día tras día, porque si fuera un solo día, pues entonces uno dice, bueno, pues está bien, pero es que es continuo, y por eso llega el momento donde muchos pacientes verbalizan, doctor, yo no me puedo levantar de la cama, faltan mucho al trabajo, tienen problemas en el trabajo. Entonces, ese faltar del trabajo, cuando llegan, se encuentran un jefe enojado con ellos y los estresa más. Y eso es un círculo vicioso que se repite. Y lamentablemente muchas veces la familia no lo entiende, las parejas no lo entienden. Y es importante, doctor, que cuando se dan estos diagnósticos, esa pareja o esa familia también se oriente con el médico y sepan cómo trabajar con ese paciente en casa. Y los patronos tienen que aprender que esto no está en nuestra mente, se siente de verdad. Y se vive. Exactamente. Sí, yo siempre le digo, la mayoría de las pacientitos son mujeres, porque la mujer es más sensible, se preocupa por todo, se preocupa por lo que tiene que preocuparse y por lo que no. Y todo eso es un estrés que se tiran encima. Y bien importante, cuando son damas, yo siempre digo, por favor, para la próxima visita, venga con su esposo. Porque parte del tratamiento, Luz Nereida, es que en casa sepan lo que mamá o mi hermana tiene. Porque si todos nos unimos, la podemos ayudar. Y si el paciente de fibromialgia se siente comprendido y que la entiendan, mejora, pero de otra forma no. Así mismo es. Pero, ¿verdad?, puede llegar a incapacitar o no, y cuáles serían los tratamientos. En el tercer segmento vamos a continuar dialogando con el doctor Juan Rodríguez Rivera, reumatólogo. Voy a dar el número de teléfono de su oficina, que es el 787-785-7144 para citas. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.